Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los diversos conflictos y la marcada división que persiste en la política hondureña es considerado por expertos como una situación preocupante, en especial cuando observan que la relación entre el oficialismo y la oposición está irremediablemente rota, por lo que para estos grupos en el país lo más importante sería entablar un diálogo genuino en el que todas las partes acudan sin la presión de cuidar intereses más que los del pueblo. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en diversas ocasiones han solicitado al gobierno y fuerzas políticas de oposición, al igual que la sociedad civil y otros sectores, se sienten a dialogar con el único objetivo de buscar consensos para sacar al país adelante. No obstante, algunos analistas consideran que esta iniciativa de que exista un diálogo en la actualidad es muy remota, debido a que en las últimas semanas lo suscitado en el Congreso Nacional evidencia la poca tolerancia que tiene la bancada oficialista y la junta directiva con los partidos de oposición y viceversa, a tal punto de que las sesiones en el hemiciclo legislativo siguen estancadas, provocando así que cientos de iniciativas de ley sigan engavetadas. Por otra parte, lamentan que el diputado Luis Redondo aparente no tener la capacidad de alcanzar acuerdos con sus compañeros de Cámara y echar a andar a un Congreso Nacional estancado y que es considerado como uno de los más ineficientes y anárquicos desde el retorno de la democracia al país. Sin embargo, expertos ven que en medio de este caos y conflictos que ha creado la clase política, existen aún la esperanza de que los actores de esta problemática utilicen la materia gris y civilizadamente reaccionen en que mantener posturas antagónicas solamente perjudican a los hondureños, aumentando la pobreza, el desempleo y la inseguridad. En ese sentido, los empresarios y la sociedad civil concuerdan en que la vía para hacer que Honduras avance es creando un plan de nación en el que todos los partidos políticos dejen a un lado su sed de poder y se comprometan en cumplir metas establecidas. Pero desde Libre aseveran que eso ya se socializó y que el pueblo lo aprobó en las urnas en 2021, dándole la victoria a la alianza cuya bandera de lucha era la refundación del país, pero que en la actualidad existen grupos de poder interesados en que no se respete la voluntad de los hondureños. No obstante, en la oposición manifiestan que Libre todo lo quiere imponer desde el Ejecutivo y lamentan que no tienen la capacidad de buscar consensos en temas importantes para el país. Por ello, los analistas y los diversos sectores piden a las fuerzas políticas no ser egoístas y por el bien de Honduras cambiar sus posturas y bajar la intensidad con la que han venido actuando para así con el tiempo un diálogo entre ambas partes sea efectivo. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre un diálogo político. Ayer me decía un dirigente del Partido Liberal que debería buscarse un gran diálogo nacional. Voy a hablar con empresarios, miembros de la sociedad civil que piensan de esto y también de la situación política de Honduras en este momento. Don Gilberto Ríos, bienvenido. Buenos días, Raúl, muy agradecido nuevamente por estar aquí en su programa y sobre todo en una coyuntura tan bonita como la que estamos viviendo ahora, que nos ahorra a nosotros una enorme cantidad de trabajo teniéndole que estar explicándole al pueblo que Salvador es más de lo mismo. Ahora él se reunió con los mismos y entonces ahora ya las explicaciones están de más y eso nos ahorra, como le digo, una enorme cantidad de trabajo a nosotros. Las imágenes, las convocatorias, los pronunciamientos, los comunicados, todo lo que hemos visto en las últimas horas en el país. Que por cierto le digo sin mala intención, yo creo que nos hacen distar más de un diálogo, pero bueno, es parte de la coyuntura política y bueno, muy alegre de estar aquí, Raúl, acompañándolo. Gracias, don Gilberto. Voy a San Pedro Sula, ahí está don Luis León, es miembro de la sociedad civil, analista. Don Luis, bienvenido, gusto en saludarle. Muy buenos días, Raúl Valladares, un gusto saludar a Gilberto, gracias por la invitación para acompañarlos esta mañana. Dígame, don Luis, se habla de, ¿hay condiciones en este momento para un diálogo entre la clase política, los empresarios, sociedad civil, el gobierno? ¿Cuál es la situación, a su criterio, que está viviendo el país?
Mire, evidentemente no hay condiciones para un diálogo porque estas condiciones no se han generado. Y es lastimoso porque hubiésemos esperado en la coyuntura actual que las fuerzas políticas en Honduras tuvieran la capacidad de dialogar, de consensuar, de construir una agenda conjunta en apoyo a los grandes cambios de Honduras, pero evidentemente seguimos teniendo una confrontación abierta. Esto no nos va a permitir poder tener un desarrollo estratégico de un plan de cómo vamos a atender Honduras. Realmente es preocupante ver cómo los políticos no están buscando las condiciones adecuadas para poder sostener un proceso de diálogo, y esto puede de una u otra manera generar mayor crispación política, mayor divisionismo del que ya tenemos en Honduras y sobre todo un avance muy lento en la toma de decisiones que se quiera dar. Mire, Raúl, a mí me preocupa mucho que bajo las condiciones actuales el movimiento político, muchas de las acciones que se puedan dar en el legislativo sobre todo se paralicen por la falta de acuerdos. Digo, era muy difícil tener un diálogo con el Partido Nacional, con el Partido Liberal era un poco más fluidito, con PCH también, pero resulta que ahora que se conforma este bloque opositor, la reacción de Libertad y Refundación es una reacción a esto no nos parece, lo que cierra las posibilidades de un diálogo, lo que probablemente y eso es preocupante. Tenemos a las puertas la elección del fiscal general, también tenemos muchas cosas que resolver en el Congreso Nacional y ahora tendrá que generarse toda una estrategia de este bloque para poder ir ante el oficialismo y poder construir primero la confianza de un diálogo y segundo el poder poner temas de agenda que puedan ser escuchados. Pero cuando yo escucho al presidente del Congreso Nacional decir en su discurso palabras muy en contra de este bloque opositor, eso me demuestra que la posibilidad de un diálogo es bastante baja. Entonces aquí creo que la estrategia que aplique este bloque opositor será importante para poder llegar con una propuesta que realmente pueda ser escuchada. Evidentemente es muy difícil operar de esa manera cuando hay un partido nacional altamente desgastado, señalado por corrupción, por vínculos al crimen organizado. Ha sido claro lo que ha pasado en los gobiernos nacionalistas. Y que los otros canales que estaban abiertos, que eran los liberales, que un día sí, que otro no, en el caso del PCH, que pese a que se rompió la alianza, habían algunos puntos de agenda que el PCH estaba apoyando y que Libertad y Refundación nos estaba incorporando, ahora se pone en vilo. Entonces yo considero que la estrategia política será importante para que esto pueda tener resultado. Considero que los asesores de este bloque opositor deberán ser muy finos para diseñar no solo un plan de incidencia política, sino un plan que conlleve el poder ser escuchados, que conlleve poder ser valorados. Esto yo lo dije mucho, recuerda tal vez usted, Raúl, después del proceso electoral, esos 44 votos que tiene el Partido Nacional son votos legítimos que aunque no nos vamos a jugar ellos, y ahora pues parece que esto trata de forzar las cosas. Habría que esperar, pienso yo, el avance de este mecanismo de oposición para identificar si realmente el resultado va a ser positivo. De entrada, Raúl, yo sí creo que es bueno que las oposiciones se aglutinen, así existe un peso y un contrapeso definido, de alguna manera dañar un diálogo bilateral entre partidos políticos que se estaba desarrollando. Quiero citar un ejemplo. Supongamos que ya Libre había empezado un diálogo con los liberales, no lo sé, dije supongamos, para escoger al fiscal general. Cualquier diálogo se cae en este contexto. Lo mismo con el PCH, con los nacionalistas creería que no se había empezado. Todo esto está bajo el supuesto. Entonces pienso yo que estamos ante un momento bastante complejo porque realmente hay que identificar cuál es la estrategia y la línea que tiene este grupo opositor y cuál va a ser la reacción de Libertad y Refundación ante él. En cualquiera de los casos se está generando mayor divisionismo del que tenemos, se está generando mayor conflictividad de la que tenemos, basta ver las redes sociales para leerlo. Entonces creo que aquí es donde los políticos deberán ser
muy inteligentes. Y yo creo que ya llegó el momento, en este contexto, mi amigo Gilberto decía, la coyuntura actual, exactamente en esta coyuntura, creo que se podrá medir la madurez política que tenemos. Podremos medir la calidad de políticos que tenemos de todos los bandos y poder identificar si realmente el plan es sacar a Honduras adelante. Gracias. Ya está conmigo el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y empresario don Amílcar Bulnes. Bienvenido, don Amílcar. Estábamos hablando de las condiciones para que el gobierno, la oposición, empresa privada y sociedad civil lleguen a un diálogo. ¿Se podrá esto? Bueno, yo creo que es una obligación hacerlo, ¿verdad? Estamos enmarcados dentro de un proceso democrático, por lo menos electoral, en el cual las autoridades son electas por el pueblo mediante el voto, con algunas irregularidades que se han dado en algunos procesos electorales, pero al final yo creo que es la vía saludable, civilizada, de poder llevar a los mejores hombres hondureños, a los mejores ciudadanos, para que les sirvan al país, porque la política, la principal razón de la política es servir al país, no es otra, y que se ha desviado definitivamente. Entonces parte de ese proceso es el diálogo, definitivamente. No existe una unanimidad de la población hondureña que vote por un partido político, reparte el voto. Tradicionalmente por nuevas tendencias, por mejores ofrecimientos, porque la dinámica de las sociedades van cambiando, pero esa es una realidad. Entonces se convierte como en un instrumento más importante cada vez dialogar con el propósito único del bienestar de la sociedad hondureña, del bienestar de los hondureños. Nosotros, la clase política vive en una burbuja en realidad. La desconexión con las realidades del pueblo cada vez son más grandes. Mientras nosotros vemos que se debaten de manera vergonzosa en foros como el del Congreso Nacional, en los pueblos la gente se debate por la comida, se debate por el hambre, con grandes necesidades. Y yo creo que si la clase política, si el político tiene como su prioridad mantenerse en el poder, pues lo va a perder, porque esa gente que no le cumple, los va a sacar. Entonces yo creo que el sistema sustentado por una clase política que ha perdido el rumbo está en peligro por la propia acción de los políticos, porque no pueden responder a esa necesidad del pueblo hondureño por cumplir sus expectativas. Y hay ejemplos claros, pues esto no es retórica, el montón de gente que se tiene que ir de Honduras a buscar mejores destinos a otros lados, el número de desempleos que hay, de desempleados, la pobreza extrema del 50% que está ahí. Entonces la clase política, si una clase política llevó a este extremo, pues hay otra clase política que lo tiene que sacar. Y ahí en esa lucha no se deben de perder, sino que tenemos que ir todos de la mano, Raúl. Sí, el gobierno libre, ¿qué piensa, Gilberto? Bueno, nosotros hemos mantenido una actitud de diálogo desde el principio con todos los sectores políticos, todos los sectores sociales, de apertura, de escuchar, ¿verdad?, cuáles son los planteamientos, cuáles son las principales dificultades que se está enfrentando como sociedad después de la tragedia que vivimos de gobiernos nacionalistas. Y la verdad es que el problema es, digamos, se agravó sustancialmente por la situación económica mundial, ¿no? Eso fue un golpe bastante duro para nuestro gobierno y la oposición lo aprovechó para tratar de tildarnos de inútiles, de incompetentes, de que no hacemos nada por el país. Cuando hacemos la mirada de cerca nos damos cuenta de la cantidad de esfuerzos que se están haciendo primero para estabilizar la situación económica del país, que es bastante complejo. Estabilizar me refiero a dejar bueno, el ritmo de endeudamiento que teníamos, el ritmo de entrega, ¿verdad?,
la empresa transnacional, incluso al narcotráfico, ¿no? Retroceder esa situación del narcotráfico que nosotros comenzamos, bueno, con la salida, bueno, con el triunfo electoral, por supuesto, con la extradición de Juan Orlando, y luego desde ahí empezar a revertir todo lo que queda de la estructura narcotraficante, que es todo el cuerpo, ¿verdad?, en el país, todo el cuerpo del narcotráfico y los carteles que operan en Honduras. Pero lejos de que la acción del gobierno, digamos, creara una situación para dilucidar, ¿verdad?, cuáles son estos sectores y les creara profunda vergüenza, ¿verdad? Al contrario, son cada día más orgullosos, ¿verdad?, de la posición que han tenido, incluso ahora, ¿verdad?, con la Alianza de Salvador, yo creo que se retratan de cuerpo completo. Desgraciadamente, esa es la derecha política del país. Yo no digo que esa sea toda, pero esa es la derecha política del país, la que hace alianzas ahora mismo con el narcotráfico. Estoy hablando de los principales, ¿verdad?, partidos políticos de oposición en Honduras, el Partido Nacional, que ya se sabía que tenía un vínculo directo, ¿verdad?, con el narcotráfico y el crimen organizado. El Partido Liberal, ¿verdad?, que hay un sector aún decente, aún coherente, progresista, y hay otro sumamente conservador y también comprometido con estos sectores criminales. Y ahora, ¿verdad?, Salvador, bueno, sinceramente, si lo hubiéramos mandado a pedir nosotros, no hubiera salido mejor, digamos, demostrar, ¿verdad?, cuáles son las posiciones de Salvador extremas, de abandonar la lucha por la democracia y lanzarse con el tema de los narcotraficantes de este país. La alianza de Salvador Nasrallah es con el narcotráfico. Eso para nosotros ha sido súper positivo, le decía yo al inicio, porque ya nos evita a nosotros estar publicando, estar tratando de mostrar, argumentando hacia una línea. Y luego nos presentan ahora, por ejemplo, en este foro, Raúl, cómo vemos nosotros el tema del diálogo. Y la verdad es que yo sinceramente pienso que la herramienta, pues, además de que la hemos venido usando y creemos en ella, pero tiene limitaciones. El diálogo no puede ser implementado, por ejemplo, con sectores que están cerrados en llevar el país a un golpe de Estado, con sectores que están cerrados en marcar una oposición totalmente como destructiva, sin ninguna propuesta. Si ustedes miran en los diálogos, en las intervenciones que tienen los representantes de los partidos conservadores en el país, o esta alianza incluso que se ha dado, ustedes miran que son propuestas bastante vacías, ¿no?, que lo que les interesa es que el gobierno no siga avanzando, es detener el proceso de refundación. No hay una crítica cercana a los planteamientos, ni mucho menos propuestas. Entonces, aquí estamos hablando de pura política, poder e intereses, y cuando una persona tiene definido su camino, hacia dónde va y cuáles son sus motivaciones, es muy difícil que a través del diálogo, ¿verdad?, digamos, de manera muy idealista, pudiéramos hacer modificar ese pensamiento. Y no son personas, son grupos económicos, principalmente la élite del país, la que, bueno, obviamente tiene como expresión al bipartidismo y ahora, ¿verdad?, al PSH para hacer valer y representar sus intereses. El pueblo que tiene, bueno, el pueblo tiene a una presidenta súper valiente, comprometida, que está ejerciendo toda su labor diariamente para volver este Estado de carácter no neoliberal, o sea, un Estado que no priorice por los más ricos del país, sino que priorice justamente por los más desfavorecidos, por los más postergados. Y en ese camino vamos a encontrar un sinnúmero de enemigos, de falsos cristianos, de retóricas así que puedan confundirnos o que puedan decir que somos nosotros los culpables de la situación. Pero bueno, la historia está ahí, la podemos estudiar de cerca y podemos ver, pues, hasta dónde ese diálogo que se propone o que se debate hoy aquí, por ejemplo, es posible. Y el pueblo tiene que saber que esas cosas no se solucionan, digamos, logrando acuerdos y logrando que los dos sectores, digamos, que estén en debate queden en plena satisfacción. Eso no va a ser así, ¿verdad? Vamos a seguir en la confrontación de ideas, ¿verdad? Eso se va a traducir, desgraciadamente, en otro tipo de confrontaciones porque no se puede conciliar con el crimen organizado. ¿No hay diálogo, Gilberto, entonces? No hay diálogo posible, digamos, con los resultados esperados. Yo creo que pueden haber acercamientos, pero yo desde los primeros acercamientos, con esos planteamientos que he escuchado a la derecha, yo diría que eso sería totalmente infructuoso, ¿verdad? No, nuestro deber, pero eso sí, paladinamente como gobierno, es siempre escuchar, siempre atender, siempre poner oído a cada una de las propuestas y críticas que hace la oposición. Ese es un deber, ¿verdad? Pero si me preguntan a mí particularmente si ese diálogo puede avanzar, yo diría que no. Yo creo que está sobre el tapete, pues está la propuesta de la derecha, que es dar golpe de Estado, adelantar elecciones, derrotar al gobierno del socialismo democrático, ¿verdad? Compararlo con cualquier otra experiencia mundial que sea negativa, estar en una campaña permanente de desprestigio y de desestabilización. Es difícil trabajar así, pero
a la vez, ¿verdad? Porque la vida no carece de paradojas, a la vez, al lanzar toda esa campaña y a lograr estas alianzas, lo que ha logrado la derecha del país es disminuirse, es disminuir su alcance, es disminuir su capacidad de penetrar en la gente, ¿verdad? Pueden engañar por mucho tiempo, pueden mantener campañas por mucho tiempo, pero ya la conciencia del pueblo, después de lo que se vivió, es diferente. Ya nosotros ya tenemos una conciencia crítica y política en la mayoría de la población, que queriendo o no, incluso la dirigencia del Partido Libertad y Refundación de Avanzar, vamos a sentirnos empujados por esa masa crítica que ahora tenemos en Honduras, que eso es, digamos, la principal ganancia de los 13 años de dictadura. Sí, don Luis, ¿qué piensa? ¿No cree en el diálogo, Gilberto? Sí, yo entiendo por qué no. Digamos, yo sé muy bien lo que ha pasado la gente de Libertad y Refundación antes de ser gobierno, la exclusión que recibieron, el ataque que recibieron, la persecución que recibieron, y evidentemente no es fácil pensar de que se puede tener un diálogo con parte del sector que generó esto. Pero Gilberto mencionaba algo importante: estamos abiertos a escuchar la crítica, estamos abiertos a escuchar las propuestas, y yo creo que eso es importante. Yo creo que hay que mantener sobre el radar que quien debe generar las condiciones de unificación de país, las condiciones de diálogo, las condiciones de la promoción de que el sistema democrático funcione, es el Estado, liderado por la presidenta. Entonces yo sí creo que pese a que haya un grupo opositor que esté generando ruido, es responsabilidad del Estado abrir las puertas a escucharles y generar las condiciones de que pueda haber ese diálogo. Entonces, en el balance entre lo que entendemos por lo que se ha vivido en Honduras y lo que debe ser, hay que encontrar el punto medio. Yo diría que a este bloque opositor, claro, el término opositor hace mucho ruido, Raúl, porque oponerse es decir no. Y si la visión es decir no a todo, entonces vamos a seguir emproblemados. Yo diría que habría que esperar cuál es la evolución de este grupo opositor o de este organismo que han creado. Se ha mencionado que al interior hay mesas temáticas donde van a estar trabajando con las organizaciones de sociedad civil, con la academia, con las iglesias, algunas propuestas en educación, salud y otros temas importantes. Habría que ver el desarrollo de este bloque para ver qué es lo que se puede ofrecer. Lo que sí creo yo es que debería haber una apertura hacia el diálogo, porque si estamos en una confrontación entre este bloque opositor y el gobierno, no vamos a avanzar, y el problema es que esos estancamientos en las decisiones de país quien impactan es en el pueblo hondureño, el pueblo que todos queremos que salga adelante, es que salir adelante nosotros como pueblo. Entonces creo que esa parte fundamental, tratar de entender de que pese a que en este momento parece que no hay condiciones, las condiciones hay que producirlas, y deben ser producidas desde el liderazgo de la presidenta, porque si no vamos a estar estancados 2 años y medio en una discusión estéril. Se nos van a ir los 2 años y medio con muy pocos cambios, porque recuerde que en la agenda legislativa se necesitan los votos nacionalistas, liberales y de PCH para poder sacar la agenda, y si ellos ya tienen un acuerdo, muy pocos temas van a poder avanzar, si no ninguno. Entonces, me parece que es importante que tanto el presidente Redondo como la presidenta Castro, como el liderazgo, entienda de que tiene que encontrar la manera de sostener un diálogo y hacerlo sostenible. Lastimosamente hay mucha tela que cortar en los señalamientos de los políticos de un lado a otro, pero y estamos dejando esto solo al nivel político, pero hay que pensar también, Raúl, en que la sociedad civil debe jugar un rol, que la academia debe jugar un rol, que los sectores privados que realmente tienen un interés de país deben jugar un rol. Entonces, creo que un gran diálogo nacional pudiera ayudarnos a todos a salir adelante. Pero insisto, el liderazgo de la presidenta es fundamental para eso. Por eso sugeriría yo que se generen las condiciones desde el gobierno para poder avanzar. Don Amílcar, la empresa privada. Miren, nosotros en el sector privado estamos enfocados en generar empleo, en provocar que las mejores condiciones del país sean
acordes con la situación mundial que estamos viviendo, que sí existen crisis serias en todo el mundo. La guerra en Europa ha traído consecuencias muy serias, hay distorsión de los mercados a nivel mundial y eso es lo que obliga más bien a ser más compactos los principios de país y menos pleito. Yo creo que la presidenta tiene su trabajo y ella tiene el respaldo de 1.750.000 hondureños que votaron por ella y otra gran cantidad de votos que no votaron por ella también. Yo voté por el Partido Liberal, pero yo apoyo a la presidenta, claro, definitivamente, sin ninguna duda. Y creo que la mayor parte del pueblo hondureño está así, pero no es así el Congreso. El voto fue un voto bien especializado. El voto para la presidenta fue un fuera Jó clarísimo, pero no le dio el mandato al Congreso Nacional. En el Congreso Nacional el Partido Libre salió disminuido en el sentido de los votos que sacó la presidenta de su partido. Casi los mismos que el Partido Nacional, lo cual es increíble, pues. ¿Verdad? Entonces, creo que la presidenta, con su liderazgo, con el mayor deseo que debe tener, y que no lo dudo, por sacar a Honduras adelante, por atacar los grandes problemas que tiene desde el Ejecutivo, debe intermediar en el otro poder del Estado, no inmiscuirse porque no le corresponde, pero sí intermediar para que como mujer, como lideresa del país, pueda unir partes que tienen los propósitos de sacar al país adelante. A los demás hay que hacerlos a un lado, definitivamente. Y la mejor forma, creo yo, de provocar diálogos positivos, diálogos que tengan una proyección de país, es dar buenos resultados. Si el Ejecutivo da buenos resultados, definitivamente le van a bajar el gas a los cabezas calientes de uno y otro lado que están peleando en el Congreso Nacional, que es el ente político por naturaleza. Entonces yo creo que hay que darle todo el apoyo a la presidenta, definitivamente, y así como están depolarizadas las cosas en el Congreso, como que una participación externa es bien limitada. Y también creo que el Libre se obliga a hacer un análisis serio de por qué las cosas llegan a ese punto. O sea, hay una situación que está dada ahí, definitivamente. ¿Por qué se llegó? Y como el liderazgo político del país lo tiene Libre, también son los obligados a resolver ese problema, a cortar ese nudo gordiano definitivamente que se ha formado ahí. Esa presa de problemas que se ha formado debe ser liderado por el partido que ganó las elecciones, que fue Libre. Y que, otra vez, con las mejores intenciones, con los mejores deseos puestos a prueba de cara a la nación, de cara a los diferentes sectores del país, sector productivo, sector obrero, sector agrícola, que son los que definitivamente van a sacar el país adelante. El gobierno debe generar las mejores condiciones para que se desarrollen todas estas actividades. Vamos a lograr muchas cosas por Honduras. Pero definitivamente el liderazgo, la responsabilidad del Libre en el gobierno lo tiene la presidenta Xiomara, que creo que está haciendo su trabajo. Y en el Congreso Nacional lo tiene Libre, que creo que no está haciendo su trabajo. Tiene que analizar mejor lo que está ocurriendo y buscar los consensos. El apoyo lo van a tener de la población. ¿Dónde no está haciendo bien su trabajo, Libre? Bueno, yo creo que han habido situaciones encontradas ahí desde la elección del presidente del Congreso, que fue cuestionada y sigue siendo cuestionada por varios sectores, hasta la administración del proceso parlamentario. La discusión de algunas leyes que se están dando que no se toman en cuenta todos los sectores. Creo que hay una marcada posición de intransigencia en no ceder absolutamente nada.
Entonces se hacen rondas de consultas, pero al final no pasó nada, no se tomó en cuenta nada. Entonces yo creo que esas situaciones complican la situación. Creo que la posición del Partido Nacional tiene todo el sentido del mundo dentro de la protección de sus propios intereses. Ellos están haciendo su trabajo y ese trabajo no hay que permitírselos, dando buenos resultados, definitivamente. ¿va? Entonces yo creo que el Libre tiene que poner a revisar lo que está ocurriendo ahí y no pueden haber posiciones cerradas. Tiene que haber un diálogo abierto, con buenos resultados por el Ejecutivo y por una buena conducción, una buena gobernanza en el Congreso Nacional. Que no se miren los relajos que están habiendo ahí, no se le puede echar culpa a uno ni al otro, ambos tienen la culpa. Si usted pasara una imagen de hace 5 años, estaría viendo lo mismo, nada más que con otros actores. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Ese es el reto que tiene la clase política, que fueron electos para servir. No, con los mismos actores, pero nada más que ahora se subieron el Libre y bajaron los cachos. Exactamente. Así es. Ah, Gilberto. Bueno, mire, vamos a replantear el tema, el diálogo, para que no haya un malentendido. De nuestra parte, toda la voluntad de dialogar, de avanzar, eso es innegable. Toda la voluntad de aceptar planteamientos contrarios a nuestra doctrina, de ver desde otra perspectiva. Solo, porque, perdón, sí. Miren, Atom. Está buenísimo. Honduras, pero Congreso de Honduras. Sí, bueno, pero mira, Raúl, pero la verdad es que los congresos de casi todos los parlamentos del mundo han llegado a esos extremos. Yo no siento que haya que... O sea, porque eso es lo humano, ¿verdad? O sea, hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que eso también hay que entenderlo, porque se hace una falsa expectativa, y en eso tenemos que tener claridad, insisto, en que con el diálogo vamos a resolver todo y que nos vamos a poner de acuerdo en todo. Imposible. Pero además, en las cosas que no nos vamos a poner de acuerdo, eso es como la agenda principal de la bancada del Partido Nacional, específicamente la bancada del Partido Nacional, que legislaron y estructuraron al país de tal manera que, bueno, todo el modelo, ¿verdad? Es en sí mismo el capitalismo, además de productivista, además de todas las ventajas que tiene. Marx dijo, además, para que haya ese reconocimiento, Marx dijo que no había conocido en la historia de la humanidad un modelo más revolucionario que el capitalismo. Imagínense, son palabras de Carlos Marx, ¿verdad? Porque él vio cómo el capitalismo, que es, bueno, cuando se aplica todo lo de la circulación mercantil, ¿verdad? El desarrollo de las fuerzas productivas, el capitalismo fue extraordinario. En menos de 100 años cambió completamente la humanidad y la sociedad humana. Entonces, hay cosas en las que nosotros podemos debatir, podemos alcanzar, pero hay cosas en las que de manera, o sea, no nos vamos a poner de acuerdo. El capitalismo, les decía, tiene un defecto de origen, ¿verdad? Y es que es un modelo concentrador de la riqueza. Pero el modelo neoliberal no solo es concentrador de la riqueza por naturaleza, sino que destruye al Estado, privatiza sus empresas, concentra aún más la riqueza y se vincula con cualquier tipo de capital en aras de crecer. Que fue y los libertarios son peores. Y los libertarios son peores porque ellos quieren eliminar toda forma de Estado. Y ya están triunfando gracias a que hay un debilitamiento de lo que, bueno, el presidente Zelaya hace mucho esta reflexión, por cierto, que es el agotamiento del modelo del sistema liberal en general, de las democracias liberales están agotadas en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos se han dado peores bochornos de lo que estamos viendo aquí. Se tomaron el Capitolio, bueno, tenían un presidente que era impresentable, hacía cualquier cosa, pero igual, ¿verdad? Demócratas y republicanos, yo no voy a decantarme por ninguno, han hecho barbaridades en el gobierno. Entonces ahí tenemos el principal ejemplo de la democracia liberal occidental, también está en profunda crisis. Yo digo que no nos haga perder, digamos, el foco de atención de dónde está el conflicto, esto que se da, estos enfrentamientos que se dan en el Congreso Nacional, van a seguir. Y en la medida que queramos reorientar el modelo y el sistema, van a seguir. ¿Y con quiénes vamos a estar chocando? Con aquellos que defienden privilegios. Entonces, hay muchos otros elementos orbitando alrededor en política, no es un solo camino. Podemos lograr acuerdos con algunos, podemos ponernos de acuerdo en alguna ley, pero siempre que nos vayamos acercando al hueso del problema, a donde está realmente la estructura del modelo que hace injusta esta sociedad, entonces van a brincar los que la defienden, los que quieren conservar privilegios. Y esa es la diferencia esencial entre izquierda y derecha. Eso fue lo que pasó en la gran constituyente, en la Asamblea Constituyente después de la Revolución Francesa.
Por un lado, los que querían conservar los privilegios de la monarquía, por el otro, los que representaban directamente a otros sectores de la sociedad y que no miraban el derecho divino de aquellos, ¿verdad?, que por siglos se habían declarado a sí mismos soberanos, ¿verdad? La monarquía era el soberano, la monarquía era todo el poder absoluto de un Estado. Esa modificación costó centenares de vidas en la Revolución Francesa. Que ni una vida cueste más, ni una vida más, ¿verdad?, para que se transformen las cosas en nuestro país. No queremos eso. Sí van a morir ideas, eso sí, porque algunas ideas ya representan otros tiempos. El Partido Nacional ya representa otros tiempos. El Partido Liberal languidece también y muchos de sus dirigentes, incluso los más consecuentes o progresistas, ya no se sienten parte, totalmente de esa propuesta política. Entonces, todo está cambiando, estamos en un momento de cambio y Libre está tratando, y el gobierno de la presidenta Xiomara está tratando de adaptarse al nuevo momento político, pero tenemos un rezago tan grande y tenemos tantas personas trabajando para el pasado que obviamente se nos hace más difícil. ¿Que pueden cambiar la forma? Podría ser, pero la confrontación y las diferencias esenciales van a seguir existiendo y estamos en esa bendita frontera, porque finalmente estamos en esa bendita frontera donde se puede cambiar el modelo económico, modificar, hacer un poco más social, por lo menos quitar a todos los que son saqueadores, los que están vinculados con el crimen organizado, con los carteles de la droga. Eso se puede, ese es el gran, el gran objetivo histórico de la presidenta Xiomara en estos cuantos años, es adecentar un poco el Estado de Honduras. Y eso tiene no solo estos conflictos y estos reacciones, van a tener mucho más, porque esa élite vive de una manera. Nosotros hacíamos el cálculo el otro día a Raúl, solo lo que dejó de pagar la élite de Honduras, la élite, ¿verdad?, no los empresarios, porque eso es equivocado decirlo, hay más de 300.000 empresarios en el país. El 1%, 3.700 están en regímenes de exoneraciones fiscales, o sea, el 1%. Y de eso, la mitad, o sea, 140 empresas, que sería todavía menos de 3.000 sería menos del 10%, o cerca del 10%. O sea, de esos 3.500 que están en regímenes de exoneraciones fiscales, 140 empresas nada más son las que no pagan impuestos en el país, ¿verdad? Y de esos, ni siquiera esas 140, ¿verdad?, hacen mal uso del régimen ¿cómo se llama?, los regímenes de exoneración, sino que todavía es una minucia, todavía un grupito más pequeño de 25 corporaciones o grupos económicos, perdón, que apenas representan el interés de 5 familias, que conste que en Honduras hay casi 2,5 millones de familias, y esas 2,5 millones de familias compiten con estas 5 que controlan y que toda la riqueza nacional. Entonces, evidentemente, vamos a seguir teniendo problemas hasta que esa forma de concentración cambie en nuestro país. Para eso ellos pueden invertir el 1% de su ganancia. Les decía, hicimos el cálculo. Del año 2009 al 2021, lo que se evadió fiscalmente en estos 11 años fueron 487.000 millones de lempiras, casi 19.000 millones de dólares. Nosotros tenemos una deuda de 20.000 millones de dólares, la deuda externa del país. Si se hubieran pagado esos impuestos, tendríamos una deuda arriba, tal vez, de 1.000 millones de dólares, si se hubieran utilizado esos recursos para pagar la deuda externa. Entonces, todo lo que no se ha pagado en tributación es básicamente lo mismo que el gobierno o que el Estado de Honduras debe a los organismos financieros internacionales, lo que demuestra cómo se han privatizado los fondos externos que han venido para cooperación, se han capitalizado y se han privatizado por ese sector económico que ahora mismo defiende con garras y dientes su patrimonio, sus intereses, y que está poniendo incluso a sus políticos a hablar de golpe de Estado, de adelantar elecciones, ¿verdad?, y romper el orden constitucional. Bien, aquí me dice Lito Barrientos, dale que dale con lo mismo, que ya sabemos, vean a Milei, cosas nuevas, soluciones nuevas, política, por supuesto con la enorme oposición del establishment. Discurso caduco de Ríos, igual que Ortega de Nicaragua. Bulnes igual. Hay que hacer las cosas bien para que todo salga bien. Propuestas les pide aquí Lito Barrientos. Bueno, espérense, ahora tengo más. No puedo leerlos todos. Moisés Ulloa. Me saludas al Grillo, uno de los pocos sinceros del gobierno que profesa la que realmente pretende implementar el marxismo en nuestro país, cambiar la forma y el sistema actual de nuestra patria. Grillo es comunista y sí lo dice con orgullo. Aquí está el abogado Elvin también. Carrillo, saludos en estudio.
Parece que están coreando una canción los congresistas, refiriéndose al video donde está ahí el Chele Huelga peleándose con el diputado Márquez, Edgardo Castro. Aquí Omar Andrés García puso, ¿qué pasaría si nos enteramos que la mayoría de diputados en el Congreso son empleados privados, disfrazados de empleados públicos para hacer pasar por diputados electos? Despierten, los dueños de los tres partidos nos llevan a estos zafarranchos, hicieron a un lado el voto soberano, dice Omar García. Así está reaccionando la gente ante esto. Dice el alcalde de Texigua, Eric Mejía: los que mal gobernaron el país 12 años hoy obstruyen la gestión legislativa porque sienten que con la salida de Chinchilla pierden la protección penal, y quienes lideran el Congreso evidentemente no tienen capacidad para generar los consensos necesarios, dice el alcalde de Texigua, El Paraíso. Carlos Chactura, el abogado, dice: buen día, un saludo a los amigos. Lastimosamente hay políticos en ambos bandos que necesitan de la polarización para mantenerse vigente. Hay algunos que del caos y de la crisis se nutren. Dejarán aquí esta palabra, quizás se entiendan un poco, y conociendo Jesús sus pensamientos les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa pero dividida ahí lo voy a detener. Contra sí misma no se mantendrá en pie. Como, imagínense, y Jesús no fue un rupturista también. O sea, eso ya es incluso quitarle categoría y rango a Jesucristo. Y no fue un rupturista él, y no se enfrentó contra el Imperio Romano, y no liberó esclavos, y no lideró todo un proceso de una revolución social, política y hasta económica de su pueblo, digamos. O sea, digo, porque este pueblo, ¿verdad?, es mayormente de valores cristianos, pues, y poner a Cristo como el gran conciliador de las cosas no es cierto, pues no fue si fuera un conciliador no hubiera pasado a la historia. Nosotros no vinimos a conciliar aquí con el imperio norteamericano, ni con la élite económica, ni con el narcotráfico. Eso fue lo que hizo Juan Orlando. Entonces el pueblo no hubiera votado, nos quedamos en la casa, ¿verdad? Esperamos que Juan Orlando envejezca y se muera, digamos, en el poder, y deje, no sé, a Ana, algunas, o a la gente, a la familia que le pudieran haber dejado vivo, porque en ese negocio del narcotráfico usted sabe que es bien peligroso. Pero bueno, entonces no hubiéramos quedado. Si llegamos aquí fue para cambiar las cosas, y para cambiar las cosas es inevitable confrontar ideas, confrontar posiciones políticas, y que de esa confrontación nazcan nuevas perspectivas, nuevas ideas, porque no se trata de hacer prevalecer 100% uno y 100% el otro, eso es imposible. Pero es evidente toda la fuerza social que hay, todo el apoyo que nosotros estamos recibiendo en este mismo momento, que la presidenta Xiomara está recibiendo del pueblo, no de los medios de comunicación, ¿verdad?, alineados con la línea política conservadora o reaccionaria del país, del propio pueblo, y lo demostramos el 18 de julio. El 18 de julio salimos a las calles y no eran empleados públicos, como se dice, y este 29 de agosto, que ha convocado la presidenta nuevamente a apoyar la ley de justicia tributaria, la avenida de la Sisi, el cambio de fiscal, respaldar la adhesión al CAF, que también ha sido una gran oportunidad que Honduras pueda ampliar su acceso al mercado financiero internacional, ¿verdad?, a diferentes mercados financieros. Ahora también está la posibilidad del BRICS. Hemos sellado un buen acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional, lo que demuestra que un gobierno con dignidad no tiene que torcer el brazo para adquirir préstamos. Es decir, estamos haciendo lo humanamente imposible y lo que en Honduras era impensable, y justamente por eso tenemos esa reacción. Entonces, aquellos que se oponen al desarrollo de Honduras, aquellos que están planteando estrategias para que la presidenta Xiomara no siga en el poder o para debilitarlo, con ellos no, es muy difícil, por lo menos, para que no se vayan a molestar, es muy difícil lograr acuerdos y es muy difícil lograr diálogo. Ellos tienen una línea política, la han expresado de manera meridiana, se juntaron. Todos los monstruos que hay en la política hondureña se juntaron de un solo lado. Ya con eso nosotros ya... ¿Quiénes son los monstruos? El Partido Nacional, los sectores conservadores y reaccionarios del Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras, ¿verdad? La mal llamada sociedad civil, no tiene, esos son cooperantes de la Embajada Norteamericana y de la Cooperación Europea. ¿Qué piensa de la convocatoria, Salvador? No, yo muy alegre. Yo estoy alegre con esa convocatoria que hizo Salvador de juntar a todos en un solo lado. A nosotros, yo le digo, nos ahorra una enorme cantidad de trabajo. Ya no hay que explicarle al pueblo quiénes son. Fue lo mismo que pasó durante el golpe de Estado, ¿verdad? Aquellos que salieron con posiciones completamente antipopulares, respaldando militares, que se diera la interrupción del orden constitucional. Para nosotros fue lo que Carlos Marx dice. Solo un par de cositas. Sí. Me dicen dos empresarios. Sí. Hay que buscar la conciliación nacional para que el país pueda salir adelante. De esta manera, imposible, dice. Es como si vos te estés dando riata con tu esposa e hijos todos los días. Lo más probable es que ese hogar
se va a deshacer, me dice este empresario. Aquí hay otro, este me dice, hasta miedo me da escribirte. Esta semana me enfermé el estómago con tanto agarre que hay en el país. Todo es negativo. ¿Cuándo habrá algo positivo? No, yo pienso que lo que se está transmitiendo en muchos medios es ese nivel alto de confrontación que hay. Eso es normal, es lo que vende también. Gilberto. Sí. Pero es que, ¿y los medios que van a transmitir? A la gente no le encanta comprar. Claro, pues sí, pero le digo, claro, Ochoa, pues. donde está sentado usted, Sí, hombre. el lunes. Está bendito saludos, Marlon. Y aquí tenía a Pedro Barquero. Uy. Y estaban hablando de temas económicos. Ajá. Y como no se estaba agarrando, la gente me decía, ajá, ¿y eso a qué horas empiezan? El circo. Sí, es pan y circo, ahí sí. No, nosotros no queremos llegar a eso. No, mire. Permítame. Sí. El señor designado presidencial, el ingeniero Salvador Narrala, participa esta mañana. Salvador, buenos días. Señor designado, adelante. Buenos días, Raúl. Buenos días a nuestro director ejecutivo del PSH, Grillo, al Grillo y al expresidente de los empresarios y también exalumno mío, Amílcar Bulnes. Yo solamente llamo, estoy de la laringe, pero quisiera invitar a la población esta mañana de sábado, saliendo del turismo, hacia la Autónoma en el Boulevard Suyap. Invito a la población para simplemente demostrar que la oposición en Honduras es una marcha pacífica. La oposición en Honduras fue la que puso a Xiomara Castro porque iba a gobernar junto a no cumplieron la firma de Xiomara y la firma de Mercelaya no tienen ningún valor en Honduras, por lo menos en los acuerdos que firman, en los compromisos que firman. Entonces, es un asunto que tiene al país hundido y que lo está conduciendo a lugares que yo conozco perfectamente, porque tuve la suerte de vivir en un país socialista, en Chile, cuando gobernó el primer gobierno socialista después de Cuba, que fue el gobierno de Salvador Allende, y tuve la oportunidad de conocer a Venezuela cuando Venezuela era un país rico, y hoy que tiene más de 7 millones de personas deambulando por las calles de América pidiendo limosna y buscando chamba, o el problema que tienen en Nicaragua con la tiranía, que persiguen a las escuelas, que cierran las universidades, que meten presa a la oposición, y ese tipo de cosas yo no las quiero para mi país, y como no las quiero, decidí convocar a la oposición para hacer un bloque que se llama Bloque de Oposición Ciudadana, el cual reunido el miércoles en 3 horas de una marcha que tendrá lugar mañana en Tegucigalpa, mañana sábado 19 de agosto a las 9 de la mañana. Así que los que quieran que Honduras tenga todavía un poco de democracia, los invito para que estén presentes. 9 de la mañana, ingeniero. 9 de la mañana en el Boulevard Suyapa, frente al Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma, mañana sábado 19. Es simplemente porque el Partido Libre usurpa el poder, porque el Partido Libre no llegó solo al poder. Hubo 700.000 votos del Partido Salvador de Honduras, hubo 300.000 liberales que votaron por ellos, y hubo 200.000 nacionalistas que votaron por ellos inconformes con Juan Orlando Hernández. Ese 1.2 millones que le sumamos al Partido Libre para que estuviera en el poder, era para que ellos compartieran el poder de acuerdo a lo que se firmó. O sea, Salvador Narrala iba a designar junto a Xiomara Castro a todos los ministros y a todos los directores. Eso no lo cumplió, pese a que está firmado en un documento, no sé si tú lo tienes, Raúl, pero te lo puedo mandar para que lo muestres ahí en pantalla. Y las personas que no cumplen lo que firman no son personas dignas de crédito. Ingeniero, si es tan amable, me permite que don Gilberto quería hacerle una consulta. Sí, buenos días, ingeniero Salvador. Yo la verdad es que estoy muy sorprendido de cómo, bueno, su actitud en política siempre ha sido muy original, por decirlo de una palabra simpática, pero ya lo de sentarse con los narcotraficantes de este país,
con los que saquearon, yo no creo que abone ningún camino hacia la democracia. Es algo que obviamente no respeto, porque obviamente eso ya no tiene que ver con un debate político, sino un debate moral. Y más allá de los desacuerdos o desavenencias que usted haya tenido con la presidenta Xiomara o con el presidente Zelaya, eso no justifica de ninguna forma, ni en sus bases, como lo han manifestado muchos de sus diputados, ni tampoco en la población en general, sentarse con aquellos que agredieron al pueblo hondureño por tanto tiempo, que nos sometieron a una dictadura, que se vincularon abiertamente con el crimen organizado y el narcotráfico, y ahora usted aparece con ellos, digamos, de la manera más normal, lo que a mi criterio, y al criterio por supuesto de muchos, no solo le causa un daño irreparable a su imagen política, como irreparable también a la oposición. Yo le digo, nunca como antes habíamos tenido la facilidad de decir quién es usted y a quién realmente representa, como ahora después de esta decisión política que es completamente equivocada y que es sumamente antipopular. Bueno, mira, gracias por sus palabras, Grillo. Mira, yo en el 2021 dije, en agosto, antes de hacer la alianza con ustedes, que Mel Zelaya es un asesino. Y no quise contar la historia de su yatita, ni la historia llena de sangre de la familia Zelaya, las personas a las que asesinó el actual secretario del Congreso, por qué el secretario privado Héctor Zelaya se llama Héctor, producto de un asesinato en el que están involucradas las drogas en el año 80. O sea, ayer hubo un foro en el que se presentó un video del Cachiro, y el Cachiro confiesa ante el juez de los Estados Unidos que pasó dinero a Mel Zelaya, cuando Mel Zelaya era candidato en 2005. Entonces yo siempre supe que Zelaya era una persona metido en el narcotráfico. Yo siempre supe que él era un asesino, pero en el 2021 y en el 2017, cuando los apoyé a ustedes, que eran un partido marginal, un partido muy pequeño, yo siempre lo supe y los apoyé porque era necesario sacar al otro narcotraficante. Porque en Honduras la política está dominada por narcotraficantes. Como me dijeron en su momento los jefes de policía y los jefes de las Fuerzas Armadas, es que los narcotraficantes en Honduras financian al Partido Nacional y al Partido Liberal, y cuando entró el Partido Libre también. Entonces, yo, que soy una persona limpia, Raúl Valladares y Amílcar Bulnes, me conocen desde hace muchos años, más años Amílcar, cuando yo daba clases en la universidad. Yo soy una persona honesta. Yo no he recibido apoyo, por ejemplo, de la empresa privada. Mira, si a mi empresa privada me quisiera apoyar, me hubiera ayudado. Entonces, cuando una persona limpia entra al ruedo político, tiene que entrar y meterse y embarrarse con narcotraficantes del Partido Libre y con narcotraficantes del Partido Nacional, si quiere ayudarle al país. Gente también sabe que yo no estoy metido en esto por dinero y tampoco por popularidad, y estoy afectando mi salud y mi tranquilidad por salvar al país. Yo tengo casi 71 años. Entonces, no me metan en peleas de narcotraficantes, porque en Honduras, para meterse a política, hay que meterse, como me metí con narcotraficantes en 2017 y en 2021, pues ahora tengo que platicar con la otra gente que está sucia. Y recuerden que ustedes no estarían, ni Mel estaría en la presidencia de la República, ni Xiomara estaría, ni ninguno, absolutamente ninguno estaría en los puestos que están hoy si Salvador Narrala no se hubiera plegado a ustedes. Los invito, pueblo decente de Honduras, a que acompañen a la gente decente mañana a las 9 de la mañana, los que quieran luchar, los que quieran que Honduras se haga pobre y a partir del año 2026 cada familia se reparta un cuarto de pollo al mes, pues los gorditos, como tú, van a tener problemas porque, bueno, tú no, porque tú vas a ser parte de la familia privilegiada, de los Zelaya, de los Castro, de los Moncada, de los Soto, igual que la familia de Cuba o la familia de Venezuela, donde Maduro y los Chávez y los hijos de Ortega, todos son millonarios, porque es en realidad una casta que se convierte
en gobernante, de la misma manera que gobiernan los de derecha, gobiernan los de izquierda. Lo que anda buscando es simplemente ocupar la posición que ocupa el partido de derecha, lo ocupan ustedes. Y no estaría mal si fueran personas preparadas, pero han puesto de ministros y son las personas que no tienen la capacidad. Siempre piden, y los gobiernos anteriores, siempre piden corrupción. Les hice un puente el otro día por 380.000 lempiras, lo habían cotizado por 6 millones. Les arreglé escuelas por 200.000 lempiras. Ustedes, el gobierno, a través de los ministerios, gasta 3, 4 millones en arreglar una escuela. ¿Por qué? Porque hay que darle raja a todos los que andan pegando afiches. Y perdonen que hable tan claro, pero creo que así me entiende mejor la gente. Muchas gracias, entonces estoy bien de la garganta. Buenos días. Te indica... Bueno, decirle a Salvador que eso de meterse a la política, que siempre que uno se mete a la política tiene que lidiar con asesinos, con ladrones, con narcotraficantes, no es cierto. No es cierto. Yo me metí a la política después del golpe de Estado. Antes era dirigente, luchador social con el Bloque Popular, con la Coordinadora Nacional de Resistencia. Y la verdad que yo entré con ellos cuando el Frente Nacional de Resistencia y de los liberales con los que nos tocó construir el Frente Nacional y luego el Partido Libertario de Fundación, pues yo no recuerdo alguno, sinceramente, que haya estado metido en malos pasos de las personas con las que nosotros metimos. Mucho menos la familia Zelaya, a la que usted irresponsablemente incluso ha llamado asesina, que ha estado vinculada al narcotráfico, que tiene una lucha por intereses particulares, ¿verdad? Yo siento que esa forma de descalificar es justamente la que no propicia un diálogo oportuno. Ellos marcan una posición. Ellos, Salvador, por ejemplo, se sienta ahora mismo con los narcotraficantes, se sienta ahora mismo con las personas que están señaladas de saquear el Estado de Honduras, de cometer asesinatos políticos. ¿Qué diálogo posible puede haber ahí? ¿Cuál es del manifiesto que ellos plantearon el día que se reunieron? ¿Cuál de esas aristas, a cuál de esos planteamientos se le puede encontrar una arista por el que un argumento de diálogo o acercamiento pudiera caber? O sea, la verdad es que no están ahí para dialogar, están ahí para oponerse. Y la intención es desestabilizar. Y la intención es desgastar la imagen del gobierno de la presidenta Xiomara para aproximar a un golpe de Estado o para aproximar posiciones políticas, ¿verdad? Lograr más fuerza desde su unidad, ¿verdad?, de oposición, para tratar de doblar el brazo al gobierno de la República. Y desgraciadamente no lo van a hacer porque eso es doblar el brazo en realidad al pueblo hondureño, que sí quiere cambios, que sí está respaldando el gobierno de la presidenta Xiomara y que masivamente, nuevamente este 29 de agosto, lo va a demostrar en las calles, cuando vayamos más de 150.000 a que por fin cambie, ¿verdad?, el fiscal de la República, que ha hecho tanto daño al país justamente por ser parte de esas estructuras a las que Salvador Narrala se está sumando. Bien, fue la participación también del ingeniero Narrala. Luis de León, don Luis, ¿qué piensa lo que ha dicho el designado presidencial? Sí, mire, yo estoy de acuerdo. Digamos, la política hondureña, Raúl, se ha impregnado de una alta corrupción. Basta ver que tenemos un expresidente en Nueva York por vínculos al narcotráfico y eso denota cómo está permeado las estructuras estatales. Y lastimosamente, mire, yo hablaba con unos extranjeros hace unos días y me decían, si nosotros queremos hacer lucha contra la corrupción, tenemos que tocar narcotráfico. Y les decía, sí, claro, porque al final los políticos en Honduras que han tenido acceso al poder se han vinculado evidentemente a la corrupción, al crimen organizado, y yo creo que eso ya no es un secreto a voces, ya es algo que se conoce, ¿no? La MASI destapó cualquier cantidad de casos donde mostraba los vínculos de redes de poder y de políticos en estos temas. Lo que creo yo que es importante entender es que en un sistema democrático funcional siempre van a haber grupos opositores. Y los grupos opositores deben tener una visión totalmente diferente a la oficial. Yo no creo que en una democracia todos tengamos que pensar igual y todos tengamos que querer lo mismo. Lo que debemos encontrar son los consensos para buscar las soluciones a los problemas, y eso es lo que no veo. Yo veo mucho hermetismo para poder llegar a acuerdos y eso no nos va a dejar avanzar.
digamos, se habla de una movilización ciudadana, es un derecho constitucional, nadie debería satanizar de que haya un movimiento ciudadano el fin de semana, porque la Constitución permite la libre protesta y la libre movilización. Entonces, digamos, ¿cómo realmente estamos utilizando políticamente para atacar o para defender? Ese es el problema. La polarización en la que nos hemos impregnado realmente nos está pasando una factura. Yo sí creo que este bloque opositor deberá generar una propuesta profunda y seria para atender los problemas de Honduras, y sí creo que el gobierno deberá escucharlo, digamos, hacer caso omiso a un grupo opositor que aglutina a todos los partidos políticos que no son el oficial, realmente debe ser tomado en cuenta. Así que yo insisto, yo espero que realmente se puedan dar las condiciones para que Honduras pueda salir al desarrollo, porque al final hay que eliminar el tema político en algún momento, hay que hacer a un lado los intereses políticos partidarios que puedan haber. Creo que el interés debe ser un interés de país, un interés integral de salir adelante y de poder sacar a Honduras no solo de la pobreza, sino de los múltiples problemas que tenemos. Entonces, mientras la discusión siga siendo una discusión política, partidaria, ideológica y señalativa y descalificativa de todos los bandos, y no sea una estrategia de desarrollo de país, oiga, me van a pasar muchos años y vamos a estar en lo mismo. Don Amílcar, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que las ideas del Libre en cuanto al manejo de su visión de país, su visión de gobierno, a donde quiere llegar, tiene que ser bien clara, porque si no, más bien confunde. Una marcha para pedir, De acuerdo. se entiende exigir la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, por ejemplo. Una marcha para pedir, entiéndase, exigir la elección de los fiscales, cuando existe una forma de hacer en el Congreso Nacional. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que se persigue? Que no se vote, que sea la manifestación de la calle la que oriente a que estas cosas que no tienen todo el apoyo en el Congreso Nacional, se den esas cosas. Creo que esos temas se tienen que poner claramente. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se persigue? O sea, hay una ronda con el tema de la ley de justicia tributaria, que yo tengo mis propias ideas. En términos generales estoy de acuerdo, definitivamente. El que los que no han pagado impuestos los tienen que pagar. Muy bien. En eso no tengo ninguna duda. Creo que hay confusión también y falta de conocimiento. La empresa que exporta toda su producción amparada en los tratados de libre comercio que firma el país, tiene que gozar de las exenciones que permita mantener empleos y que Honduras sea competitivo con cualquier país del mundo. Claro que sí. O sea, eso no puede ser diferente. No. Y estoy de acuerdo que no puede ser hasta que el infierno se congele. Si a los 10 años se vence y las condiciones permanecen, pues hay que darle 10 años más. Si a los 10 años se vence, sí, claro, está bien. Si sí estoy en contra, por ejemplo, del negocio de bienes raíces que tienen exonerados todos los impuestos. Sí. Ahí Raúl Valladares viene y hace 100,000 metros cuadrados para que venga la inversión de textiles, en este caso, porque desgraciadamente el país se quedó corto en desarrollar el potencial de la capacidad del hondureño, sí, en generar en desarrollar sus habilidades. Sus fuerzas productivas. Sí. Así es, no va a pagar impuestos. ¿Por qué no va a pagar impuestos el que alquila a Gildan o el que alquila a cualquier otra empresa? Tiene que pagar impuestos. Ahora, esas distorsiones han sido culpa de los gobiernos, diferentes gobiernos, que han dado cada vez más preventas y más preventas y más preventas, y hay que quitarlas. En ese sentido, excelente, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya le van a decir comunista, don Amílcar. Pero ese no es problema. Muy bien. Bien, voy a poner este tuit, hacer una pausa, luego el ingeniero Salvador Nasralla. Y solo quería terminar, Raúl, sí, porque sí me interesa
el fondo que hay, qué es lo que se persigue, cómo van a penetrar en el Congreso Nacional la idea de que a la fuerza se tiene que elegir el fiscal. Entonces, esos temas tienen que quedar bien claros porque levantan suspicacia. Pero lo atajo ahí, mire, la verdad, esta es política. Yo la verdad sí quiero decir, nosotros no queremos imponer ningún fiscal, estamos peleando porque se elija un nuevo fiscal, porque hay intenciones de los cachurecos de dejar el mismo. Un nuevo fiscal. Un nuevo fiscal, voy a nueva o nueva, voy a eso leer es todo. este tweet. Eso es importante escucharlo. Hago la pausa, que el ingeniero Narrala sabe de esto. Dice el ministro de Planificación, indudablemente Salvador Narrala es un caso de estudio psiquiátrico, dice el ministro Salgado. Además de ser un idiota e ignorante, es un mentiroso compulsivo que está llamando a la gente decente a que marche con todos los delincuentes y criminales del país. Su mitomanía solo superada por su megalomanía. Repito, dice el ministro de Planificación del Gobierno del Poder Popular, don Ricardo Salgado, indudablemente Salvador Narrala es un caso de estudio psiquiátrico. Además de ser un idiota ignorante, es un mentiroso compulsivo que está llamando a la gente decente a que marche con todos los delincuentes y criminales del país. Su mitomanía solo es superada por su megalomanía, dice el ministro Ricardo Salgado. José Manuel Zelaya Rosales, asesor presidencial y presidente del Libre, puso esto anoche. El expresidente Zelaya dijo: junto a la resistencia hondureña, seguiremos luchando por siempre contra la narcomafia que cínicamente explota, asalta y despoja a nuestra nación, utilizando el corrompido bipartidismo, dijo Mel, como brazo político que estrena nuevos tontos útiles. La cosa nostra es nada, dijo Mel Zelaya. Continuamos, va a participar en un momento. Voy a ponerme lo que dijo el ministro, por favor, si es tan amable. Luego el ingeniero Narrala. Ha respondido el ministro Ricardo Salgado, ministro de Planificación del Gobierno. Indudablemente Salvador Narrala es un caso de estudio psiquiátrico. Además de ser un idiota ignorante, es un mentiroso compulsivo que está llamando a la gente decente a que marche con todos los delincuentes y criminales del país. Su mitomanía solo es superada por su megalomanía. Ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial del país. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Lo que le quiero decir a Ricardo Salgado, a Mel Zelaya, es que saludos le mandan desde Estados Unidos Mirense Oquelí y el general Ramón Savillón, destituido como ministro de Seguridad. Las ofensas que me puede dar Salgado o cualquier otro de los funcionarios que escogió Mel Zelaya, pues realmente me resbalan, porque no estoy para pelear con ellos. Yo soy una autoridad encima de ellos todavía. Yo soy el vicepresidente de la República. Y lo que les que es un video original, que es la entrevista que le hace el juez si la tiene Raúl y la podemos ver. Sí, Salvador ha enviado este video. Eddie. Mr. Rivera, do you recognize this person? Señor Rivera, ¿reconoce usted a esta persona? Sí, señor. And who is that? ¿Y quién es esta persona? Juan Manuel Zelaya Rosales. ¿Y quién es el señor Zelaya Rosales? Presidente de Honduras, señor. Former President of Honduras, sir. Did the Cachiros bribe Mr. Zelaya with drug money? Los Cachiros sobornaron al señor Zelaya con dinero del narcotráfico. Sí, señor. Yes, sir. ¿Cuándo? Aproximadamente en 2006, señor. Approximately in 2006, sir. How much? ¿Cuánto?
Aproximadamente $9 millones, señor. Eso, hombre. Están cubriéndome. And what, if anything, did Mr. Zelaya agree to do in return for that money? ¿Y qué fue lo que concordó hacer el señor? Bien. La prensa. Bien, volvamos. Don H. Volvamos. Bien, ingeniero Narrala. Ya, Como pueden ver, ya puse el video. como pueden ver, Mel Zelaya recibió dinero del narcotráfico. Eso está en los juicios de Nueva York. Cuando salga el juicio de Fernando Hernández en febrero próximo, ahí va a salir lo de él, eso que está ahí, y va a salir también la declaración de Miguel Choquelí, extraditado ahorita. El juicio de Juan Orlando Hernández se alargó para febrero a raíz de la involucro. Sí. Sí, yo no estoy para narcotraficantes. No podemos juzgar a toda la gente del Partido Libre porque Mel Zelaya esté metido o su familia en narcotráfico. No podemos juzgar a todo el nacional porque algunas personas que tienen en este momento poder en ese partido estén metidas o estuvieran metidas en cosas ilícitas. ¿Saben los americanos? Pues, la justicia en Honduras el partido se protege. Perdón, sacan estas informaciones. ¿De dónde estás para que la señal sea nítida? Perdón. Te decía que no te muevas de donde estás para que la señal sea clara. Bien. Bien, vamos a tratar de mejorar la señal con el ingeniero Narrala. El ministro de Planificación también está con nosotros, el ministro Ricardo Salgado. Señor ministro, buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias, Raúl, por dejarme participar. Yo realmente estoy sumamente sorprendido con lo poco que Hablen escuché. con él, que busque un... Diga. No, siga, lo escuchamos. ¿Me escucha? Estamos escuchándolo bien. Yo no lo escucho bien a usted. No, está perfectamente, lo escuchamos bien y la imagen está muy bien. Muy bien. Lo que yo le digo es que en el tweet que yo acabo de poner, estoy poniendo es totalmente cierto. Uno, usted oyó y yo escuché ahí que me mandaban saludos de Nueva York y que le mandaban al presidente Zelaya supuestamente insinuando que nosotros somos narcotraficantes. Esa es la mejor muestra de la irresponsabilidad y de la mitomanía en la que vive Salvador Narrala. Es un pobre sujeto que cree las mentiras que él se inventa. Yo pienso que es importante que Honduras entienda que en el caso de lo que se está formando en este momento aquí es una coalición de golpistas que están pretendiendo evitar que tenga éxito el gobierno actual. Narrala acusa a quien sea de lo que sea y todos los días cambia de opinión. Por eso le digo que es un caso de estudio psiquiátrico, porque este hombre no está cuerdo. Además, como él dice en su lenguaje vulgar, que le resbala lo que digamos, por supuesto, él pasa insultando a toda la militancia de Libre. Dice que todos somos delincuentes. Él no tiene la altura moral para acusar de delincuentes porque él ha estado vinculado en esos ámbitos de hace tiempo. Si no recordemos, cuando asesinaron a Arístides Soto allá por el 2001, él fue uno de los testigos. Es decir, en este caso no estamos hablando de ningún santo, es un hombre que le ha lavado los trapos sucios a la oligarquía toda la vida. Y ahora está aliado con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y ese video, además de estar editado, creo yo que no sirve de prueba alguna porque eso es
de eso debe ir a un juzgado en Estados Unidos y allá dirán si eso es prueba de algo o no. Aquí no es prueba de nada. Aquí lo único que prueba es la campaña sucia, descarada, que tiene este sujeto, que ayer mismo le decía a un periodista que se fuera a estudiar aunque fuera bachillerato. Parece que tiene una fijación con el teorema de Pitágoras y con el bachillerato. Este señor realmente está sobrevalorando y sobredimensionando su pequeña estatura mental. Gracias. Comentario, don Amílcar. Si me espera un momento, ministro. En realidad, en esta polarización y este intercambio, no precisamente de poemas, yo no quisiera participar. Bien. ¿Verdad? El país tiene problemas mucho más graves que aprovechar estos foros. Sí. Y el foro estaba bien. Pero el foro estaba bien. Voy a decir algo que es cierto. Voy a dar esta declaración. Yo era secretario privado de la presidencia de la República de Honduras, del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Cuando a Mel Zelaya querían que se nombrara esa persona como ministro de Seguridad, viceministro de Seguridad, él dijo que no, rotundamente. No sé si el ingeniero Salvador Narrala está ahí. ¿Narrala? Bien, voy a recuperar. No sé si Gilberto. Bueno, no, decir que no me sorprende un poco en la línea que planteaba Ricardo. Bueno, sorprende las declaraciones de Salvador, ¿no? Cómo son desmedidas, cómo no tienen límite, cómo pueden asegurar cosas que el pueblo hondureño que no son ciertas, pero más me sorprende que ande cargando con los mismos videos que anda Davicha, o sea que ya están en la misma línea argumentativa de ese bloque que han creado, ya está alineado pues con el narcotráfico y sus voceros, y eso es lo que yo les decía antes, que no nos permite a nosotros tener aproximaciones, pues. ¿Por qué se habla de diálogo y las acciones son de confrontación? ¿Por qué se habla de que no hay espacios democráticos y lo que se promulga es un golpe de Estado? ¿Por qué se habla de que el presidente Zelaya tiene antecedentes penales y que es narcotráfico y crimen organizado y tuvieron 12 años en el poder y no pudieron proceder contra ellos? Por favor, pues se trata claramente de una campaña política de esos sectores que quieren conservar privilegios, y esa es la misma tónica que vamos a tener en este gobierno, ¿verdad? De aquellos que quieren conservar esos privilegios van a atacar a todas las formas democráticas que hay en el país. Ya está el ingeniero. Salvador, te quiero decir algo, y yo te conozco hace mucho tiempo, igual que tú a mí. Cuando yo fui secretario de la presidencia y algunos diputados promovían a Midencio Kelly, yo estaba presente cuando el presidente José Manuel Zelaya Rosales dijo, no, ese tipo no va a formar parte de mi gobierno. Salvador, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. El teléfono por el cual estaba hablando está intervenido por el gobierno, por eso no se escucha bien. Te estoy hablando de un teléfono de mi trabajo, de otro teléfono, que me imagino que ahora lo van a querer intervenir también. Las cosas que dice el ministro, yo no tengo nada que ver en asuntos del ex periodista Aristides Soto. La gente me conoce. Ahí tenés sentado a alguien que me conoce. Amílcar Bulnes fue alumno mío en 1977, hace 46 años. No se le escucha bien. ¿No se escucha bien? ¿No se escucha Sí, bien? te estamos escuchando bien. Es que el señor Salgado está por Zoom, pero tú sí estás escuchando bien. Amílcar Bulnes me conoce de hace 50 años. Conoce la clase de profesor que soy. En Honduras, yo no tengo que explicarle a la gente nada. Yo no tengo que justificar mis antecedentes. Yo soy... mencionaron ahí por qué en 12 años no hicieron nada contra Mel Zelaya. Porque Juan Orlando Hernández sabe que no se actúa contra un narcotraficante. Y eso es lo que yo reclamo en Honduras. Por eso quiero que el Tribunal de Cuentas, que el Consejo Nacional Electoral, que la Fiscalía no se la repartan los que están en el poder, porque se la reparten, porque como el otro fue criminal, fue narcotraficante, entonces se protegen entre ellos. Esa es una realidad en Honduras. Por eso yo reclamo que deberían ser personas imparciales. Juan Orlando Hernández protegió a Mel Zelaya. Sabían los dos que estaban metidos en eso.
Yo no. Si quieres más detalles, podemos hablar te quiero hacer una pregunta. Salvador, te quiero hacer una pregunta. Bueno, te reitero, yo estaba presente cuando Mel Zelaya dijo que Midencio Oquelí no iba a formar parte por ningún punto de su gobierno. Pero Salvador, ¿por qué estos ataques a Mel Zelaya ahora? Si tú compartiste los últimos años en política con Mel y nunca dijiste esto, ¿qué pasa? Porque ayer empezaron a decir que yo me estoy aliando con narcotraficantes. Yo no me estoy aliando con narcotraficantes. Estamos haciendo un bloque de oposición. Ahora, cuando me dicen que los del bloque de oposición son narcotraficantes, entonces les digo, bueno, ustedes también son narcotraficantes. Es la realidad, ¿no? O sea, si ustedes sacan los trapitos al sol de la gente que quiere rescatar al país, para que el país no se haga más pobre, porque ni tú, Raúl, ni yo, ni Amílcar Bulnes, nos vamos a hacer pobres. Los que se van a hacer pobres son los que te están viendo por televisión. La gente que vive de un sueldo, la gente joven que al escuchar este tipo de diálogos dice, mejor me voy de Honduras. Yo perfectamente a mis 71 años de edad podría decir, mejor me voy. ¿Qué estoy haciendo aquí peleando con un grupo de narcotraficantes si en realidad la clase política está toda metida en el narcotráfico, en el lavado de activos y en un montón de cosas ilícitas que yo nunca en la vida he estado involucrado? Como me dijeron cuando me metí a política, te van a crucificar igual que a Jesucristo. Y ahora va a decir el señor ese de que yo me creo Jesucristo. No, yo soy una persona limpia, una persona decente, una persona honrada, y la gente lo sabe. No tengo que demostrar, después de 56 años en carrera, en medios de comunicación, quién soy yo, porque la gente me conoce. Yo me metí para intentar que la gente tenga una mejor calidad de vida, pero reitero, los 3 partidos políticos que tiene Honduras tienen narcotraficantes y lavadores de activos. Ahora, tenés que unirte con ellos porque ellos dominan el Consejo Nacional Electoral, o salirte, pero salirme significa prácticamente dejar abandonado a un pueblo que me lo pide a gritos en todos lados, que por favor no abandone, porque ellos, si fueran en mi pellejo, ya hubieran abandonado. Yo no voy a abandonar. Yo voy a ir mañana a la marcha y voy a seguir luchando por el pueblo hondureño. Y empecé a hablar del narcotráfico por culpa de los que dicen que yo me estoy asociando con narcotraficantes. Digan claramente quiénes son los narcotraficantes. Díganlo, porque no es que 1.3 millones de personas en el Partido Nacional son narcotraficantes. Debe haber algunos narcotraficantes, como hay en el Partido Libre y como los hay también en el Partido Liberal, porque creo que ese Oquelí era liberal. Entonces, si hay narcotraficantes, son una minoría, pero no podemos juzgar a todo un partido de más de 1 millón de personas porque tiene un grupo de narcotraficantes o porque el narcotraficante mayor se apoderó del partido. O sea, esa es mi posición. Yo no tengo nada a título personal contra ninguno de ellos, no los necesito a ninguno, no los necesité nunca a ninguno de ellos. Pero ingeniero, Salvador, solo una cosa, y yo siempre he tenido una muy buena relación contigo, Salvador, pero he sentido estos días que la has tomado como personal con Mel Zelaya, con quien lucharon una vez porque tú fueras 2 veces, no, por una vez donde Salvador era candidato y ahora donde Xiomara fue candidato y se convirtió en presidente. Y en Nueva York dijeron que se habían robado las elecciones a Salvador Narrala. Nunca dijiste esto del presidente Zelaya y tú eres una persona reconocida en el país, los votos lo han mostrado, pero Salvador, hay veces que te siento con unas acusaciones como que tienes algo personal contra Mel y yo te reitero, yo estaba ahí, era parte del gabinete cuando Mel Zelaya dijo que en ningún momento Midencio Oquelí iba a ser parte de su gobierno. Creo que, ¿qué pasa, Narrala? ¿Por qué estás tan enojado con Mel? Mira, primero, porque no cumplió su firma y tampoco la cumplió Xiomara Castro. Tú tienes el acuerdo, lo puedes mostrar, te lo puedo mandar para que lo pongas ahí en pantalla. El nepotismo, un montón de ignorantes que puso a trabajar gente que no tiene competencia para los cargos, los hospitales desabastecidos, la inversión en Honduras se cayó en un 40% este año, la infraestructura vial destruida, las escuelas sin reparar, las pérdidas de la ENE aumentaron en un 5%, la crisis migratoria, somos el país, oye este dato, el país del mundo
del mundo que depende más de las remesas para poder subsistir. Política exterior orientada a poner parientes de Rix y parientes de Mel, la empleada de Mel, la hija del empleado de Mel. Entonces es una crisis tremenda, no existe institucionalidad. En el Congreso Nacional tienen de rodilla a Luis Redondo. Entonces, si quieres en detalle, hacemos un programa y te explico lo que yo haría. Si es que lo que yo haría es lo que quedamos de hacer y por eso hice la alianza con ellos. Que nunca más vuelvo a hacer una alianza con gente que no cumple su firma. Salvador, yo te entiendo. Salvador, yo te entiendo eso malestar que tienes, pero te reitero, creo que la has agarrado personal, me extraña de ti, contra Mel Zelaya, y deberían de dialogar porque tú no estabas así pues contra Mel, ni contra Xiomara. No, porque él iba a cumplir su firma. Tú no tienes el acuerdo que ellos firmaron y no cumplieron. ¿Lo tienes? Sí, mándamelo por favor y solo dame un minuto para preguntarle al ministro Salgado, ¿le cumplieron o no los Zelaya, la presidenta Castro de Zelaya y el presidente Zelaya al ingeniero Nasralla, ministro Salgado? Mire, yo le voy a decir varias cosas porque aquí vuelvo a lo de la mitomanía. El señor, este señor en 2017 fue candidato de la Alianza. La presidenta le cedió a él la cabeza de la Alianza. Fue candidato a presidente, ganó las elecciones y abandonó a la gente porque se fue a Estados Unidos a que le dictaran lo que tenía que hacer. A él nunca se le ha faltado, ¿cómo se llama?, las firmas, pero él realmente no tiene ninguna, ¿cómo se llama?, devoción por cumplir lo que dice. Y ahora le voy a decir algo más importante. Salvador Nasralla no está en esto por odios, tirándole a Mel Zelaya y todo. Recibe instrucciones de grupos de gusanos de Miami, venezolanos y cubanos, están financiando la campaña anticomunista y que los han unido a él, al Partido Nacional y a un sector de derecha del Partido Liberal. Sí. Ponga el video que le envié ahí para que sigamos debatiendo aquí con Salvador. Sí, ya voy con Salvador. Me pide ese video que te están enviando ahí, Eddie. Por favor, ponlo, que me está pidiendo Gilberto Ríos. Por cierto, adelante, Eddie, si ya lo tienes. Y luego voy de vuelta con el ingeniero Salvador Nasralla. Vamos con el video. En cuanto a que las decisiones las va a tomar Mel Zelaya y eso es un papel. O sea, hay un papel que está firmado. Pero ese papel, una vez que Nasralla llegue a la presidencia, y ustedes pueden darse cuenta que Honduras tiene un gobierno presidencialista. Cualquier papel que yo firme, incluso aunque sea una escritura pública, no tiene ningún valor. El presidente está por encima de todo. Bien, Gilberto. Bueno, ahí está, no, ahí está. Yo creo que él tiene una concepción del poder, ¿verdad? Que además que es una concepción aviesa del poder, donde una persona puede decir todo. Entonces se siente mal porque él no puede tomar todas las decisiones del país, siendo que él es un designado. Y cuando tuvo la oportunidad de decidir, ¿verdad?, lo que hizo fue, como bien dijo Ricardo, irse a Washington a pedir instrucciones, a desmovilizar al propio pueblo que lo estaba respaldando y a echar al traste todo el acuerdo que teníamos en aquella ocasión. Luego todavía, después de esa agresión a la democracia y a la voluntad popular que le habíamos dado a él la confianza, todavía se fue, ¿verdad?, del país, y luego todavía, cuando lo incluimos en la alianza para poder ganar, era con la expectativa de que si representaba a sectores democráticos y progresistas pudiera incorporarse, y lo que ha hecho es darle la vuelta nuevamente, darle la espalda nuevamente al pueblo. El pueblo no confía en que lo traicione, y mucho menos en el que lo traiciona múltiples veces como lo ha hecho Salvador Nasralla. Ingeniero Nasralla. Y se sentó con Juan Orlando en el diálogo. Además fue a diálogo con Juan Orlando y hoy andan los videos que David Chávez le manda al teléfono. Ingeniero Salvador Nasralla. Diálogo, por favor, yo no fui a diálogo con Juan Orlando, hombre. Este par de mentirosos, por favor. Yo no estoy para discutir con estos mentirosos, pero lo que te puedo decir es que ese video lo hice para justificar en 2017, ese video, no sé si lo rotulaste, que es un video de 2017, cuando cometí el error de aliarme con comunistas para justificar
y conseguir votos, hicimos ese video por instrucciones de Mel Zelaya. Fue Mel Zelaya el que me dictó ese discurso para esa entrevista. ¿Lo entiendo o no lo entiendo? Dirigente político que responde a los dictados de cualquier otra persona o de un coordinador. Y la autonomía, Salvador, y el pensamiento propio, Salvador. No, esperen. Salvador, ministro Salgado, voy a decirle esto. No, ingeniero, hable, pero yo sé la verdad del video porque yo te mandé a entrevistar una noche con una compañera porque el Pino iba a haber una reunión con el Partido Salvador de Honduras y te mandé a entrevistar sobre ese tema, que qué opinaba. Eso fue afuera de tu casa, recuerdo bien, y Diana Escalante te entrevistó y Diana preguntó de la reunión, tú le contestaste, pero ella desafada te dijo, Salvador, es cierto que si gana va a ganar, el que va a mandar es Mel Zelaya. De ahí surge todo el video. Aquí me está pidiendo Gilberto que lo ponga todo, pero vamos a escuchar al ingeniero narrarla primero. Ingeniero. Justamente Mel Zelaya me pidió que para bajar los ánimos caldeados, porque yo me estaba uniendo a estas personas, me mandó tú me mandaste un periodista, me pidió que yo diera esas declaraciones, para que la gente se calmara. Te aclaro también, solo te aclaro también, no hablé yo con Mel Zelaya anoche, como dirijo este medio, y yo vi que la noticia, pensé que la noticia eras tú, que cuál era la reacción, que estaba convocando el Pino. Creo que don Olvan Valladares estaba planteando eso, y cuál fue mi idea, que la principal figura eras tú, que yo tenía que tener esa noche la reacción de Salvador Narrala. Por eso mandé a Diana Escalante a entrevistarte. Por favor, Salvador, continúa. Eres parte de la estrategia que se utilizó en 2017 para poder sacar al narcotraficante, que en ese momento, el único que había dicho que Juan Orlando Hernández era narcotraficante era yo. Ninguno de ustedes, los periodistas de los grandes foros, se había atrevido a decirlo. ¿Es cierto o es mentira? ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Contra quién se tiraron encima todos ustedes porque dije que Juan Orlando Hernández es un narcotraficante y que no solo eso, sino que era el jefe del narcotráfico? Sí, tú lo dijiste, es cierto. Bueno, yo fui el primero, no es que lo dijiste, yo fui el primero. Yo te voy a decir algo, en ese momento te tildaban de irresponsable, pero yo me imaginaba, conociendo, dije yo, pues, Narrala debe tener pruebas, y tú lo dijiste. Sí, mira, te voy a mandar en este momento el acuerdo con las firmas del presidente Mel Zelaya y de la presidente Xiomara Castro, para que por favor lo publiques. O sea, ahí dice claramente en el inciso I, y con la firma de ella y la firma de él, que los ministros, como ese ministro que tenés ahí por Zoom, los íbamos a nombrar conjuntamente. Yo no nombré a ningún ministro. A Pedro Barquero lo puso Mel Zelaya en el puesto que quiso. Pedro era para estar en finanzas. No se pone un abogado en finanzas, por favor, ¿en qué país? Al único que me preguntó, me dijo, fíjate que tengo problemas con ese Liu Girón, poné vos al de, ¿cómo se llama? O sugeriste vos al de salud. Entonces, como el doctor Mateu quería ser presidente del Congreso, porque fue doctor de Mel Zelaya, entonces yo a Mateu le dije que no, le dije, ahí yo tengo a Luis Redondo, porque Luis Redondo me parece mejor, y en segundo lugar está la abogada Espinosa, que entienden de eso y han trabajado en eso. Usted no, usted es doctor. Entonces se enojó conmigo y yo por eso lo propuse. Al único que propuse fue a él, solamente a Mateu. A los demás, a todos, incluido al que tenés a través de Zoom, los puso Mel Zelaya, y a Xiomara no me permitió reunirme con ella nunca. No tuve ninguna reunión con Xiomara después que anduvimos en campaña. Ninguna, cero reunión. ¿Por qué? Pero permítame, para ponerle lo que me acaba de enviar, ya te lo estoy enviando, Eddie, voy a complacer a Gilberto que me pida que ponga los 20 segundos de ese video. Me está pidiendo aquí Gilberto Ríos. Ponelos, por favor, Eddie, mientras colocamos lo del ingeniero Narrala. En cuanto a que las decisiones las va a tomar Mel Zelaya y eso es un papel. O sea, hay un papel que está firmado. Pero ese papel, una vez que Narrala llegue a la presidencia, y ustedes pueden darse cuenta que Honduras tiene un gobierno presidencialista.
Cualquier papel que yo firme, incluso aunque sea una escritura pública, no tiene ningún valor. El presidente está por encima de todo. Déjalo que corra, déjalo que corra. Bien. El presidente está encima de esto. Poneme lo que el ingeniero Narral envió, lo que firmó con la gente de Libre. Ahí está. Salvador, una pregunta. Ingeniero, si al final, porque los humanos somos de dialogar, si al final dialogan y pueden llegar a un acuerdo con las autoridades de este gobierno, muestren las firmas también. Pueden llegar a un acuerdo, Salvador Narral, que es designado presidencial, Salvador Narral y las autoridades del gobierno pueden superarse estas diferencias que hoy son públicas en Honduras, Salvador. No, yo no me puedo sentar con gente que no cumple su palabra. Ahí está el inciso I, lo tenés en pantalla, con fundamento en el artículo 5 de la Constitución de la República, que consagra el principio de integración nacional, reafirma que llegados a ser gobierno, los titulares de las secretarías de Estado y de las instituciones descentralizadas y centralizadas serán designados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. ¿Cumplieron eso? No. Más abajo están las firmas. Más abajo están las firmas, por favor. Yo sinceramente desearía desaparecer de la política hondureña, porque no es pasada. Ahí está la firma. Ahí está la inicial de Xiomara arriba, la inicial abajo, la firma de Mel Zelaya y la firma de Pedro Barquero. Pedro fue testigo de eso y firmó el documento como coordinador de la campaña mía. A mí no me interesa seguir peleando con ellos. Sí, yo sé que ellos han necesitado del narcotráfico para vivir. Los políticos de Honduras necesitan del narcotráfico. Yo no necesito del narcotráfico. Soy un hombre decente. Estoy en el lugar equivocado y lo hice para ayudarle a Honduras. Ustedes sigan viviendo de la política. Sí, permítame. Ministro Salgado. Sí, francamente, o sea, hay un problema central aquí. Uno, este señor tiene empleada a la esposa en el gobierno. Le dieron la cabeza del Congreso Nacional. La esposa es miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional. O sea, ¿por qué no renuncian? Pues eso es lo que éticamente deberían hacer. Si están en desacuerdo con esto, entonces deberían salirse. Pero bueno, olvidemos eso. La otra cuestión es que esa promoción permanente de su decencia, la decencia, se demuestra. Y ahorita lo que está haciendo es llamando a la gente a seguir a los mismos tipos que saquearon el país. Yo creo, y además refiriéndose a nosotros, así con aires de grandeza, la verdad, yo pienso que él es un pobre baboso que se dedica al locutor y que ya está viejo y que debería jubilarse, porque está senil también. O sea, a los 71 años, lo único que le puede hacer a Honduras este señor es daño. Gracias, el ministro Salgado. Gracias por tu participación. Ingeniero Narrala, su participación final, porque usted que le entiende a esto de los medios, ya estoy... Bueno, primero, ya me llevé la novela, pero adelante, por favor. Bueno, mira, primero, mi esposa, Iroska Elvir, militante original del Partido Liberal, fue electa por los votos del pueblo, igual que la Pichu, igual que Carlón Zelaya. Y al presidente del Congreso, de acuerdo al papel que te envié, yo lo propuse. Quien lo eligió fueron los diputados. Yo lo propuse, no es que me lo dio. Cuando le propuse poner a Maribel Espinosa, me dijo, si querés que ninguno de los 50 de Libre vote por ella, proponela y perdés la presidencia del Congreso. Y ahí yo caí en la trampa porque a Luis lo tenían dominado. Solamente aclaro eso. No quiero, sinceramente, si el pueblo hondureño cree que Narrala debe salirse de la política, yo me salgo inmediatamente, me harían el favor de mi vida. Es más, Salgado, pedí que me destituyan como vicepresidente de la República y me haces el gran favor de mi vida. Por favor, hacelo hoy, no esperes más tiempo. Saquen a Narrala para que Narrala se vaya directamente a la oposición sin tener ninguna atadura. Recuerde que a usted, Salgado, lo puso Mel Zelaya y gana sueldo por Mel Zelaya. Narrala fue electo por el pueblo y Xiomara no estaría de presidenta si no fuera por Salvador Narrala. Buenos días. Salvador Narrala, salud esta mañana con nosotros.
Don Amílcar Bulnes, nos vamos, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ayer alguien me preguntaba, Raúl, ¿qué programa tenés? Voy a llevar a Amílcar, le dije, voy a hablar del diálogo. Ah, sí, es viernes, me dijo. Pero en el periodismo así es. Sobre la marcha monté este programa. Gracias, Amílcar, tus comentarios finales. Sí, bueno, yo me voy a ubicar en el segmento de la población, en el inmenso segmento de la población que somos la mayoría, que vemos una clase política totalmente desacreditada, desvalorándose continuamente, alejándose del verdadero interés del país y de resolver sus problemas. Deben de cambiar, definitivamente. La clase política se tiene que renovar y los que están ahorita tienen que recapacitar para no seguir haciendo daño al país, al pueblo hondureño, que no le den la espalda al pueblo que los eligió. Creo que los diputados se tienen que calmar, se tienen que sosegar. Ahí hay un procedimiento administrativo que son números, las cosas se llevan, se votan, se aceptan, no se aceptan, y nadie, ninguno de los sectores, porque no está de acuerdo, puede llegar al extremo de la destrucción del patrimonio nacional, que es la institución. El patrimonio nacional no es el hemiciclo, es el poder del Estado que está constituido en la nación, y lo están destruyendo, definitivamente. Creo que deben de ser absolutamente responsables. Yo le diría al ingeniero Salvador Narrala, que me dio clases en la universidad y también estuvo en el mismo colegio que yo, en el San Francisco. Ahí te lo recordó. Sí, en el San Francisco. Meli y yo éramos San Miguel, ustedes eran San Francisco. Sí, siempre fue de los mejores alumnos, definitivamente lo fue. Pero yo le diría de que ya si le prometieron y no le cumplieron, ya no se lo van a cumplir. Si él piensa que las cosas van a cambiar en la forma que está actuando, se está haciendo daño él mismo. Si él cree que tiene expectativas de cambiar para bien al país, pues que siga en la política viendo hacia adelante, porque para atrás no va a cambiar nada. Ya el daño que se hizo él mismo políticamente lo puede revertir haciendo su trabajo, teniendo su propio partido político, y si él tiene más de 1 millón de votos, como dice que lo tiene, pues puede ser presidente de la República. Y yo creo que va a poner entre la espada y la pared a Libre, porque si él contribuyó a llevarlo y Libre no tiene el caudal para sustituirlo, usted va a ganar. Entonces yo creo que ya no debe haber esa pérdida de tiempo, ese desgaste de país, y que siga adelante con su proyecto político. Y la clase política, por favor, respeten al pueblo hondureño, respétense ustedes mismos. Difícilmente, si fracasan, vamos a tener otra oportunidad. Gracias. Nos vamos, don Gilberto. Sí, bueno, decirle a Salvador, hay una cosa importante que dijo Salvador, dijo que él estaba en el lugar equivocado. Yo comparto plenamente con él, no debería estar en política. Recomendación, Salvador, ingeniero, sálgase de la política, va a dar clases de matemáticas en la universidad, vaya a saltar ahí entregando premios en la corporación donde usted trabaja. Usted en eso es fenomenal, pero usted, mire, yo le voy a decir, así como un dirigente vaya tal vez de patronato, que no le cumplen una firma, vuelve a sacar otro papel, vuelve a buscar otra alianza, pero el político que se derrota porque dice que no le cumplieron una firma, ¿verdad? Cuando fue incluso la firma que usted incluso desconoce que puede tener valor, porque ningún presidente, dice usted, o a nadie debe y respetarle su voluntad, o incluso aunque haya firmado papeles, dice usted en su argumento. Nosotros, como me recuerda aquí un amigo, hasta casi deshicimos nuestro partido por aceptarlo a usted como candidato, para que nos volviera a traicionar, y sabemos que va a brincar ahí también de esa alianza del Partido Nacional a otra parte, a seguir haciendo daño. Por lo tanto, Salvador, lo que a usted le corresponde hacer es ubicarse fuera de la política nacional, porque va directo al basurero de la historia, conjunto al Partido Nacional y a los sectores conservadores del Partido Liberal también. Gracias, Raúl. Bien, gracias a mis distinguidos invitados. Don Luis León también estuvo al inicio. El tema de hoy, rotulame ahí, ¿sabe? Por el bien de Honduras, diversos sectores proponen un gran diálogo nacional a la clase política. El ingeniero Narrala llamó, luego de escuchar las participaciones de Luis León, de don Amílcar Bulnes, don Gilberto Ríos, llamó Narrala, de ahí pues participó también el ministro
Salgado esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Así está el país, así está el pulso del país, así está la política en Honduras. Buenos días, que tengan un buen viernes.